Pablo, junto al nombre del Partido Humanista siempre aparece el algo más que un partido. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene que ver con cómo hemos nacido y para qué. Si te fijas, prácticamente todos los partidos actuales surgen como derivación de otros partidos anteriores o separaciones que ha habido o grupos de intereses que se juntan. Hay pocas nuevas visiones sobre la realidad que lleguen a conformar una propuesta política. Quizá el último gran fenómeno de este índole sería el surgimiento del marxismo, ¿no? Que fíjate si luego después ha dado origen a muchas otras corrientes, pero dentro de un campo netamente político. Salía un poco más allá, pero no mucho más. Ellos se centraron en eso del materialismo dialéctico, que luego ha derivado en muchas cosas. Nosotros no, nosotros surgimos como dentro del movimiento humanista, que es una corriente de opinión que en principio se cuestiona la existencia misma. Es algo mucho más amplio. Parte casi de preguntas muy básicas que uno se hace a sí mismo. Uno en determinado momento pues cae en cuenta de que está vivo. ¿Quiero vivir? Sí. ¿Y en qué condiciones quiero hacerlo? Y ahí empieza. Y el movimiento humanista surge como desde ahí. Quiero ser más feliz, quiero alcanzar determinadas cosas, quiero evitar otras. Y una manera de buscar la felicidad para mucha gente es tratar de conseguir en el mundo cosas que creo que me van a dar la felicidad. El dinero, el amor de mi vida, el estatus social, etc. Y el movimiento humanista, esto de la búsqueda de la felicidad lo plantea como la superación del sufrimiento. Tiene un matiz, es decir, superemos las cosas que me hacen sufrir. Si no hay sufrimiento voy a ser feliz. Y la cosa se complica porque hay muchas cosas que cambiar. Una vez que te planteas eso de superar el sufrimiento y que mi vida tenga sentido, tengo mi vida y quiero hacer algo con ella y quiero avanzar hacia ese estado de mayor felicidad, me doy cuenta de que tengo que cambiar muchas cosas en mí y muchas cosas en la sociedad, en lo que me rodea, en el mundo. Y me tengo que poner de acuerdo con otros. A partir de ahí llegamos a la caída en cuenta de que la política es algo importante, es influyente en este tema. El campo político influye en la vida de las personas y si quiero hacer una transformación de mi vida y del mundo, necesariamente tengo que ocuparme del campo político. Algo tengo que decir ahí, algo tengo que hacer. De ahí surge el Partido Humanista. Es decir, tiene sentido en tanto en cuanto está en función, es una herramienta parcial de algo más grande, como la vida misma. O sea, la política es importante en la vida de la gente, pero es una parte. La vida de la gente es algo mucho más amplio. Pero eso es importante. Eso es importante. Una mano tiene importancia en tanto en cuanto me di cuenta que es parte de una persona. Pero es importante una mano. Ese algo más que un partido tiene que ver con eso. Nos interesa sobre todo como herramienta que puede ayudar o dificultar el que la gente dé un sentido a su vida. Y también otra cosa que se reitera en algunos materiales y en algunas intervenciones es que hablamos de un fracaso del sistema, de que en realidad el sistema tiene que ser transformado. ¿Cuáles serían esos indicadores de ese fracaso? Eso ya es dentro del análisis que hacemos del momento actual. Si te fijas, yo por lo menos a mí me llama mucho la atención, en todas las entrevistas a los políticos, a los partidos políticos, te hablan de determinadas actuaciones, llamémosle tácticas. Voy a subir este tanto por ciento aquí, vamos a hacer esto en este campo, esto en otro. Todo referido como a una situación en apariencia estable y ya está acabado. Las cosas son así y van a ser así eternamente. Bueno, desde mi punto de vista, nada más lejos de la realidad. Estamos viviendo un momento histórico muy particular. Debido al avance tecnológico y de las comunicaciones,
los cambios se han acelerado, se siguen acelerando crecientemente. Cada vez hay más cambios y cada vez más deprisa y cada vez de un mayor calado. Estos cambios hacen saltar todos los tornillos flojos. Es decir, entre mi padre y mi abuelo había diferencias, claro que sí, pero en la mayor parte de las cosas eran como casi mundos muy parecidos. Entre mi padre y yo ya no te digo nada entre mi hijo y yo. Entonces son mundos que están coexistiendo pero que cada vez se están alejando más. Esto ha puesto en marcha fenómenos que, muchos fenómenos, diferentes tipos de fenómenos, pero que cada uno por sí mismo lleva aparejado, si lo prolongas en el tiempo, una crisis del sistema. Un momento en el que el sistema no puede continuar tal cual es. Hay una crisis insalvable. Cada uno de estos fenómenos por separado. El tema es que además vienen juntos. Ahora podemos ver, si quieres más en detalle, algunos de estos fenómenos. Pero lo que digo es, el ser humano ha avanzado muy deprisa, está avanzando cada vez más deprisa. Esto le está suponiendo cada vez más posibilidades, más capacidades, y se le está quedando pequeña una organización social, un sistema de valores, una mentalidad que no es capaz de acompañarle en su crecimiento. O sea, el niño se nos ha hecho grande, se ha hecho joven y la ropa no le vale. Podemos darle las vueltas que quieras, pero si no se cambia de ropa, la va a romper por las costuras. Entonces, cuando hablamos de crisis, no hablamos de crisis de que las personas puedan desaparecer, no. Es un sistema social, un conjunto de organizaciones sociales, de normas sociales, de creencias, de valores, así a grosso modo de mentalidad, que no puede superar este momento. Los acontecimientos se le imponen. Bueno, has hablado antes de crisis, de determinadas crisis que se están produciendo. Cuéntanos un poco cómo se Pues en muchos campos. Es como a un coche de estos normalito, un utilitario, que le coloques un motor de un avión. Pues van a empezar los tornillos más flojos primero, pero al final todas las piezas saltan por los aires. A ver, algunos ejemplos. El tema del deterioro medioambiental. Por más que se quiera ocultar por algunos determinados poderes económicos, si escuchas en este campo a algunos científicos, no es posible mantener el tipo de producción, de consumo, el tipo de vida que llevamos hasta ahora. Se van a producir fenómenos muy enormes, muy destructivos para la sociedad si no se cambia de dirección. Hay diferentes ejemplos, yo creo que en la tele ya salen algunos. El cambio climático puede producir... La vida se mueve entre unos límites muy estrechos, aunque nos parezca que es todo el monte es orégano, ¿no? Superarse esos límites no se puede vivir. Y la inercia que tienen los fenómenos climáticos es muy grande. Tú ves tratar de parar un tren y por más que lo frenes, tiene mucha inercia. Imagínate la inercia de la Tierra o de los fenómenos climáticos. No son cosas así para andarse jugando. Es muy fácil romper los límites en los que la vida es posible. Y previamente pueden pasar cosas que alteren enormemente nuestra sociedad. O sea, un ejemplo. Cuando se produjo el tsunami en Japón y se inundó la Fukushima. Bueno, no estalló, pero una central nuclear puede producir una deflagración nuclear. Si en Europa estalla una de las innumerables centrales nucleares que hay, o sea, un estallido nuclear en Europa, por ejemplo, te puede dejar sin red eléctrica o sin red telefónica en Europa. Tú imagínate qué pasa si Europa se queda sin teléfono y sin luz. La economía mundial, no te digo. De ese tipo son las consecuencias que puede tener el deterioro medioambiental. Y no se arregla eso simplemente poniendo la basura en diferentes contenedores. Es una tontería. Hay que hacerlo, sí, pero eso no es nada. Hay que cambiar el tipo de vida, hay que cambiar la manera de vivir y la manera de pensar. Hay que ver que los actos tienen consecuencias
y que eso de yo ahora me lo llevo y el que venga detrás que arree, puede ser terrible en este campo. Efectivamente, hay una voracidad económica, una irresponsabilidad en muchas cosas que los gobiernos ponen en marcha, simplemente porque el problema no va a aparecer ahora, va a aparecer un poco después. Sí, pero lo que aparezca después puede comprometer el futuro de las nuevas generaciones. Si se prolonga tal como hasta ahora, el sistema hace crack en determinado momento. ¿Qué hay que hacer? Efectivamente hay que planteárselo ahora. Los gobiernos tienen que ser responsables, tienen que escuchar lo que le están diciendo y tienen que tomar medidas y hacer pedagogía con la población. Pero el responsable fundamental no es que la basura se mezcle en los contenedores, el responsable fundamental es que hay industrias, parte de ellas muy ligadas al complejo armamentístico, que están influyendo decisivamente en ese, y eso tiene que modificarse. El ser humano tiene que ver que sus actos tienen consecuencias y tiene que anticiparse, tiene que ser más inteligente. El deterioro medioambiental. El tema de la inmigración. El fenómeno de la globalización, que tanto nos llaman, nos dicen, pues tiene muchas consecuencias. En realidad lo que pasa es que ya el mundo está interconectado. Quizá en la época colonial, a lo mejor lo que se vivía, por ejemplo, en África, pues era más terrible que ahora. Pero es que los países donde se vivía mejor, pues estaban, como si dijéramos, en Marte. Era algo a lo que ni siquiera se tenía acceso, así que la gente ni se lo planteaba. Ahora no, ahora la gente sabe que en otros sitios la vida puede ser diferente, tiene más posibilidades. O sea, no sé si habéis visto las fotos esas de... A mí me llamó la atención una muy simpática de un pastor masái apoyado en la lanza con el traje típico y manejando el teléfono móvil. O yo qué sé, vete a cualquier rincón de la tierra y va a haber aficionados del Barça y del Madrid con sus respectivas camisetas. Es decir, vemos todas las mismas imágenes. Las imágenes son las mismas. Es decir, la gente sabe lo terrible que es su vida, porque además la puede comparar con otro tipo de vida y sabe que él ya tiene acceso a ir a ese otro sitio. Es decir, no se va a parar la inmigración. No se va a parar fundamentalmente porque la gente quiere hacer de su vida, no se resigna a perder su vida o a pasársela sufriendo terriblemente. Esa es la intencionalidad de la gente, es así, no va a parar. Pero además es hasta una cosa lógica. En química se estudian dos fenómenos que se llaman ósmosis y difusión, que nos explican que cuando hay dos disoluciones de concentración diferente, agua con mucha sal y agua con poca sal, salario, agua con mucha sal y agua con poca sal, si las ponemos en contacto, queramos o no, hay unos fenómenos que van a entremezclarse de manera que se van a equilibrar. Queramos o no, es como la gravedad o el magnetismo, algo que va a suceder y que tenemos que poner mucha fuerza si queremos impedirlo. Entonces sí, hay una enorme fuerza a equilibrar esas diferencias. Tanto es así que todos los días mueren cientos de personas en el Mediterráneo o en las diferentes fronteras. ¿Qué puede hacer los países que no quieren que eso se equilibre, que tienen una situación de privilegio y no quieren perderla porque otros les lleguen? Pues tienen que cerrar la puerta, echar las llaves, empujar y bueno, imagínate lo que a uno le pasaría si hace eso en su casa. Me van a venir a mi casa, entonces echo la llave, cierro, empujo y al día siguiente recojo varios cientos de muertos allí, los quito y nuevamente a empujar. Yo como persona iba a quedar destruido, pero la vida dentro de esa casa iba a ser un infierno. Es decir, no solo muere la gente que quiere entrar, es una suerte también de deterioro, de desintegración de los que están en el otro lado. Síntesis. Me parece que ya no basta con esa aspiración de redistribuir la riqueza en mi país o en mi región. Tenemos que ver la redistribución de la riqueza a nivel planetario. Hay movimientos en marcha que no se van a parar hasta que eso suceda. No es posible seguir manteniendo sitios donde se mueran los niños de hambre y en otros que haya toneladas de comida que se tiran diariamente. Es absurdo, es antihistórico, no
No entra en ninguna cabeza. Hay que hacer mucha fuerza para mantener eso, con todo el deterioro moral que eso significa. Así que sí, ¿qué hacemos? ¿Continuamos así? A mí me parece que es evidente que si se continúa así, va a continuar llegando gente. Los países, digamos, ricos, no pueden mantener su estatus si les llegan determinado número de personas. Es decir, este sistema no tiene solución para eso. No tiene solución. En algún momento hay que admitirlo. Es otro sistema, otra mentalidad la que puede solucionar eso. Bueno, ¿cómo hacemos para que nadie en el planeta viva por debajo de un mínimo de condiciones? ¿Cómo nos aseguramos? A mí me parece que Europa, por ejemplo, que ha sido capaz de producir grandes catástrofes, puede producir también grandes hechos en el sentido de tomar el protagonismo en el tema de evitar el hambre, de evitar las condiciones de gran parte de la población. Eso salvaría a Europa. En el tema económico podemos ver varios apartados. Está el tema, por ejemplo, del tema del trabajo, la distribución del trabajo. El avance tecnológico está produciendo que cada vez más el trabajo humano está siendo sustituido por trabajo mecánico. En principio eso, fenomenal, ojalá que trabajen las máquinas. Pero ¿qué pasa en este tipo de organización social y económica que tenemos? Que el trabajador que no es necesario es desechado. El beneficio del avance tecnológico está cayendo de manos del capital, del empresariado. Con lo cual, todo el trabajo mecánico está suponiendo desempleo en los trabajadores. Hasta ahora se han ido produciendo pequeños arreglillos. Este campo perdía puestos de empleo, pero se creaban estos nuevos y, aunque evidentemente uno mira y el paro ha ido creciendo, se ha ido compensando. Algunos expertos hablan de la cuarta revolución industrial, en la que informática y robótica se ensamblan y van ocupando un terreno en el que se manejan datos especializado y repetitivo. Todo eso puede ser hecho por trabajo mecánico. Básicamente ese es el nicho que ocupaba la clase media, el trabajo de la clase media. Es decir, lo que aventuran es que van a quedar unos puestos de trabajo precarios, de ínfima calidad para una gente y una pequeñita franja de puestos de mucho nivel económico, de mucho dinero para muy poquita gente que manejan todo. Pero es que los impuestos venían básicamente de la clase media. Esa clase alta no paga y además se apaña para no pagar, y la clase baja con sobrevivir ya están contentos. Es decir, no solo se está sustituyendo trabajo humano por trabajo mecánico, se están acabando con las fuentes de impuestos. Eso automáticamente lleva aparejado el que los servicios sociales desaparecen. De hecho, ya si te fijas, la dirección que lleva todo eso va ahí. Están preparándonos las pensiones, si se puede, sí, claro que sí, si se puede, sí. Y si no se puede, y no sé, si no se puede, hágase un plan privado. La sanidad, fíjate, vamos a ponerla en manos de la empresa privada para mejorar, y la educación, si te fijas, como que están preparando a la gente para un momento en el que, es que señores, no se puede, no hay. ¿Qué quieren ustedes que hagan si no hay dinero? ¿Lo pintamos? Entonces, sobrevivan como puedan. Esto ya es evidente. Si continúa en esta dirección, a mí me parece inevitable. No se trata de una cuestión de creencias, se trata de prolongar la línea del tiempo. Hay que ir a una redistribución del trabajo. Esto lo vamos a ligar con otros aspectos de la cosa económica, que es un nuevo modelo productivo, un nuevo modelo de empresa, que es la propiedad participada de los trabajadores. Capital y trabajo siempre nos han enseñado en economía que son los pilares de la economía. Actualmente el capital se ha adueñado de todo el campo de decisión y prácticamente va prescindiendo del trabajo, con lo cual el trabajo queda como chantajeado.
es que estas condiciones no me parecen justas, a la calle, si tengo 20 ahí esperando por lo que usted hace en peores condiciones. Entonces es una circunstancia que está favoreciendo el que todo el poder de decisión quede en manos del capital. La empresa de propiedad participada de los trabajadores reconoce un principio como de asociación. Tú pones dinero, tienes que recibir una retribución por eso, claro que sí, y yo pongo trabajo. Y todo lo que hagamos que crezca gracias a esta sociedad va a ser una participación, tenemos que tener los dos. Tú tienes que tener una participación porque has puesto tu trabajo, tu capital. En el mejor de los casos vamos a considerar el capital como trabajo ahorrado. No vamos a considerar que ha habido fraude ni... No, es trabajo ahorrado. Usted ha trabajado mucho y ha ahorrado mucho dinero y por eso, bien, por eso tiene que tener una retribución. Pero el trabajo también. Y la decisión sobre el futuro de la empresa también en parte tiene que ser compartida. Porque si no, entramos en otro aspecto de la crisis en el campo económico, que es el trasvase de la economía productiva a la economía especulativa. Si te fijas, cada vez más se están produciendo hechos en el que la ganancia económica no viene por producir nada, sino por especular con el dinero en sí mismo. Con el dinero en sí mismo, que deja de ser una herramienta de cambio para convertirse en el principal producto de riqueza. Entonces, se gana más dinero especulando que produciendo. No sé, vamos a ver algún ejemplo en España. Hemos tenido el tema de la burbuja inmobiliaria, que la gente se compraba pisos y todo eso. ¿Cómo era más o menos una conversación en una agencia bancaria? Pues alguien llegaba, ¿que quiere una hipoteca? Sí, señor, le voy a dar una hipoteca para su piso y además le voy a dar más para que se compre un coche. No le importe que por el piso vaya a pagar el doble de lo que vale, si es que en poco tiempo va a valer el triple. ¡Ay, qué bien, qué ilusión! Sabemos cómo llegó luego la desilusión. Es una suerte como de cosa inexistente, virtual, la economía especulativa, en la que es necesario que el globo siga creciendo, pero también sabemos que el globo tiene un límite y explota. Así que ni puede parar, pero aún sabiendo que en un segundo momento va a explotar. Es algo absurdo. Pero ¿cómo le dices a esa persona que está esperando beneficios a corto plazo que no lo haga, que eso no va en mala dirección? Bueno, lo mismo que la cosa medioambiental, que venga detrás que arre, y alguien viene detrás. Y entonces, sí, en los casinos alguien gana, pero la mayoría pierde. La banca sí, la banca tiene asegurado su negocio y va ganando. Y si te apuestas todo, las pérdidas van a ser de todo. Así que ese es un proceso difícil, porque tiene que ver con un cambio de mentalidad, como decíamos antes. ¿Cómo le dices a alguien que no gane ahora mucho dinero a corto plazo de una forma irresponsable? Es muy complicado, muy complicado. Tiene que haber un cambio, o por reflexión o por experiencia. Tenemos el tema de lo de Afinsa, lo de Foro Filatélico, ha habido ejemplos internacionales, fondos de pensiones en Japón que quiebran, en Chile todo el tema del fraude de las pensiones privadas. Es decir, se empieza a ver algo que es evidente, va para allá. Y eso tenemos que cambiarlo. Tiene que haber una intención de ir a la economía productiva. Y no es posible el jugárselo todo a un casino. Y luego está el tema de la redistribución de la riqueza. Pues tiene que ver un poco con lo que comentábamos de la inmigración. No es posible una diferencia tan absurda, una distribución tan irregular, tan injusta de la riqueza. Es más, está creciendo la diferencia. Cada vez más hay más dinero, más riqueza acumulada en cada vez menos gente y, por supuesto, cada vez más parte de la población queda desprotegida.
es necesario ir a una redistribución de la riqueza. Nosotros planteamos el igualitarismo, no, porque ¿cuál es el modelo? ¿Todos van a ser iguales a mí, o iguales a ti? No planteamos el igualitarismo, pero sí planteamos en que el que haya unos mínimos cubiertos para toda la población. Tú quieres tener un coche, no te vale con uno de 3 metros, quieres uno de 6 o de 12, perfecto, y vas a trabajar no 8 horas, 12, 16, muy bien, tú tienes que tener libertad para hacer eso, pero que no sea a costa de una especulación o un fraude que va a llevar aparejado de que otros no tengan el mínimo para sobrevivir. Entonces, el mínimo para sobrevivir asegurado para todos. Educación, salud y un mínimo de calidad de vida tienen que estar asegurados para todos. Aparte de ahí, y por supuesto, igualdad de oportunidades. No podemos jugar ya con un tablero en el que ya está todo decidido, con las cartas marcadas. Igualdad de oportunidades, mínimo asegurado para todos, y a partir de ahí, libertad de mercado y de lo que quieras, siempre y cuando lo otro no esté comprometido. De alguna manera, como tú ves, unas respuestas que escapan a un partido político, porque tienen que ver con lo que la gente quiere, con lo que la gente persigue, a lo que la gente dedica toda su vida. Entonces tiene que haber un cambio en la cabeza o un accidente que rompa ese tablero. Mejor evitar accidentes traumáticos, mejor hacerlo de una manera, pero no sé si eso es posible. Pero ¿cómo sería ese cambio de mentalidad? Porque lo repites mucho, ¿no? Sí. En realidad, las respuestas que hay que dar surgen desde ese cambio de mentalidad y sobre todo ¿es un partido la herramienta para ese cambio? No, un partido de ninguna manera tiene en sus manos esa posibilidad. Afortunadamente nosotros en el Partido Humanista hemos elegido una función, un trabajo, pero somos parte de un propósito, de un proyecto mucho más amplio, que tiene que ver con que el ser humano avance hacia una sociedad más feliz, hacia un sentido de la vida personal y hacia, como decíamos antes, la superación del sufrimiento. Escapa al partido político, pero sí las personas aspiramos a eso. ¿Cómo se cambia la mentalidad? Yo creo que o bien uno reflexiona y se esfuerza, y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. ¿Cuándo ha cambiado uno su mentalidad en los cambios de etapa biológica? O sea, uno de repente era un niño y iba a ser Superman y ya pues, se hace un adolescente y dice, uy, no, sales con los amigos vestido de Superman y se ríen de ti. Entonces ahí cambia. O ya te haces adulto y, en fin, te das cuenta de que la vida es de otra manera como tú pensabas. Y hay un cambio muy grande en las aspiraciones, en lo que tú consideras que es bueno y lo que consideras que es malo, en lo que persigues y en lo que rehuyes. Eso es un cambio de mentalidad. O por reflexión o por experiencia. O los hechos te lo imponen, o uno se esfuerza y trata de hacer una suerte de revolución interior. Uno puede hacer su propia revolución interior. Eso es difícil. Nosotros apostamos por esta vía, pero tenemos que advertir de la otra. Y ya la otra está en marcha en muchos campos. Se nos olvidaba antes otro campo de crisis. El otro día oía los datos, decía que España es el segundo país en felicidad. Digo, ¿y cómo se harán estas encuestas? Paralelamente escuché otra información también. Y era la causa de muerte, quitando las muertes naturales, la causa, digamos, anormal de muerte, que más muertes produce, es el suicidio. Y es un poco chocante. Cómo en una sociedad feliz la mayor parte de la gente está en guerra consigo mismo. O sea, el suicidio tiene muchas más víctimas que las guerras, muchas más víctimas que los accidentes, muchas más. No me encajaba. Luego continúas y dices, bueno, ¿cuántos antidepresivos están tomando? Uno mira alrededor y dice, ¿cuánta gente conoces que tome antidepresivos, ansiolíticos, tranquilizantes? ¿Cuántos drogadura? Metamos ahí la cocaína, que está de moda. ¿Cuántos droga blanda? ¿Cuántos alcohol?
Detrás de todo eso, a mí me parece que lo que había detrás de todo eso es un intento masivo por huir de una realidad que no me gusta. ¿Para qué uno quiere alterar su sistema químico? Para sentir la vida de otra manera. A mí me parece que hay mucha gente que quiere que su vida sea de otra manera, que no soporta su realidad. Esa me parece que es también en realidad la crisis fundamental. Todo lo demás es consecuencia de eso. ¿Qué tipo de vida quieres? Porque si tú ves que es posible llegar al tipo de vida que quieres, no te vas a autodestruir. No te vas a autodestruir. Pero evidentemente en este sistema cada vez es más evidente que no se está dando satisfacción a esa aspiración de la gente. Creo que por ahí puede venir el detonador del cambio. Bueno, queda claro que advertir la crisis no es por una visión apocalíptica, ni mucho menos. En realidad, esos indicadores que mencionaba son interesantes porque abren la posibilidad de buscar y construir un nuevo modelo de sociedad. ¿Cómo sería ese nuevo modelo? Claro, lo que comentaba al principio es que efectivamente han crecido mucho las posibilidades y las capacidades del ser humano. Entonces, está bien, estamos en un momento histórico en el que ya de por sí el proceso histórico va a impedir que este sistema, que tampoco es que haya sido tan agradable, ha producido bastante sufrimiento en los últimos tiempos, pero es que el ser humano tiene posibilidad de que sea de otra manera. Sobre todo esto ya no se puede mantener porque se ve que es posible de otra manera. La mayor parte de los partidos políticos en este momento insisten mucho en el programa. Está bien, hay que tener un programa. Es una herramienta táctica, pero es prioritario una estrategia, un modelo al que se aspire. Es decir, una táctica tiene sentido en determinada situación. Yo voy a jugar un partido de fútbol y tengo una táctica, pero esa táctica, ¿de qué me vale si lo que tengo que hacer es subir una montaña o cultivar un campo? Una táctica tiene sentido de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Si no se sabe qué va a ser necesario, previamente hay que aclarar el futuro. Así que antes que hablar de programa hay que hablar de modelo, de lo que no se suele hablar normalmente en política. Para nosotros el modelo viene definido por una serie de puntos que consideramos prioritarios. El ser humano como valor central. Si tú colocas el ser humano como valor central, como preocupación y como acción, toda tu planificación política cambia. Es que hay que hacer esto porque las variables macroeconómicas... No, mire usted. Lo prioritario es esto. Es que la inmigración y tal, no, mire usted, elija entre el dinero o la gente. Si colocas el ser humano como valor central, todo cambia. La igualdad de todos los seres humanos por encima de diferencias étnicas, de género, económicas, pero que sea real, claro, porque una cosa es que sea declamativo y otra cosa es que luego en la práctica se lleve a cabo. La libertad de ideas y creencias. Está claro de que nadie tiene la seguridad de tener el patrimonio de la verdad y en cualquier caso siempre puede ser enriquecido con otros puntos de vista. El tema de la no violencia como metodología de acción. La característica esencial de este sistema es la violencia, no solo física, que es la más grosera, económica, religiosa, racial. Es decir, en último extremo el sistema dice esto va a ser así, quieras o no. Te lo impongo por las leyes, por los hechos, por la economía, por lo que sea. Entonces nosotros, un nuevo tipo de ser humano necesariamente tiene que aspirar a la no violencia como actitud de superar todas esas situaciones de violencia. Si yo quiero superar el sufrimiento, tengo que superar las situaciones de violencia. Donde hay violencia, algo tengo que hacer para cambiarlo. Es el indicador de que algo hay que cambiar. El tema de la igualdad real de oportunidades. No podemos hablar de igualdad en ningún campo si ya se parte de unas reglas marcadas y de una desigualdad en el inicio. El tema de la aspiración al conocimiento más allá de lo aceptado como verdad absoluta. Bueno, eso
creo que es muy evidente para todo el mundo, aunque luego en la práctica uno siempre se acude, no, es que esto... Bueno, pero ha reflexionado sobre eso que es absolutamente cierto. A lo mejor no es tan cierto. Esa serie de puntos tienen que fijar unas consecuencias a la hora del accionar político. Si tenemos en cuenta esas premisas, por ejemplo, queda muy evidente que toda la dinámica política es histórica, es decir, avanza lo que ahora está bien, mañana puede ser mejorado. Entonces, por ejemplo, el tema de nuestra aspiración hacia una nación humana universal puede resultar muy ingenuo para gente que piensa que las cosas son estáticas, pero en realidad la situación tal como ahora es muy absurda. Si aspiramos a una redistribución de la riqueza a nivel planetario, a unos proyectos comunes a nivel planetario, a un trabajo conjunto con otras culturas, con otras, en función de un mayor avance general, acabamos entendiendo que es muy absurdo esto de las fronteras y de que no es posible mantener compartimentos estancos donde circule unas cosas pero otras no. Cuando se intenta mantener eso es siempre en beneficio de unos pocos. Yo puedo ir a tu casa a conseguir tal cosa que necesito, pero tú no puedes venir a la mía. Raro. En el tema de la organización política, evidentemente que tiene que tener su repercusión este otro modelo. Por ejemplo, cojamos el ejemplo español, la Constitución española que te dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español y tal y cual. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay una serie de estamentos representativos que representan, en teoría, porque son elegidos en base a algo que dicen que van a hacer y que luego nada les obliga a hacerlo. Es decir, no me representas en el sentido de que luego tú puedes hacer lo que te dé la gana y yo no tengo control sobre esa decisión que te he cedido a ti. No que te he dado, sino que te la dejo para que en mi nombre la hagas. Así que mientras no haya un contrato, el contrato social que se hablaba, si no se revisa eso y hay unas leyes de responsabilidad política en las que efectivamente las promesas por las que eres elegido tienen carácter de contrato, te deben de ser exigidas y si no hay que esperar a un nuevo engaño. Tiene que haber mecanismos para que se te quite a ti de ese puesto en el que estás usurpando. Eso necesita un cambio de mentalidad también. Efectivamente, es la gente la que tiene que tener poder de decisión sobre los políticos. El tema de la administración del Estado. Nosotros somos muy partidarios de la descentralización, pero no desde la descentralización a un nivel intermedio, hasta la base social. Si las instituciones hoy en día han quedado vacías de confianza por parte de la gente, como es así, si el Estado Nacional como modelo de organización vemos que entra en crisis, que es atacado desde los planos multinacionales y desde los planos regionales, que básicamente porque en realidad nadie confía ya en el Estado Nacional, ha sido una herramienta muy potente en manos de desaprensivos, que ha sido utilizada para robar a la gente, para manipularla, para presionarla. Bueno, el hecho es que esa herramienta está en crisis fundamentalmente por el uso que se ha hecho de ella. Debe de volver la soberanía a esa base social, es decir, tenemos que producir un trasvase hacia las unidades más pequeñas, los municipios, los distritos en las ciudades más grandes. Ahí se tiene que aumentar la capacidad de decisión de la gente y de ahí para arriba por acuerdo. Es decir, hoy en día, veámoslo en función del presupuesto, todo el dinero, la mayor parte del dinero en el Estado, menos en las autonomías y a los municipios nada. Bueno, démosle la vuelta. La mayor parte de presupuesto y atribuciones a los municipios. Después las autonomías, por acuerdo, y por último el Estado. Hoy en día, por ejemplo, la mayor parte de las atribuciones se las cargan a las autonomías, educación, salud, sanidad, todo esto. Y con un presupuesto muy inferior. Ves que todas las autonomías están endeudadas hasta arriba, ¿no?
A los municipios ni atribuciones, ni presupuesto, ni nada. Se les queda para poner estatuas en las rotondas y... Bueno, eso debería cambiar. Porque las decisiones importantes, si se toman, las toma alguien cercano a ti, que tú ves cómo vive, quién es, qué tipo de persona, cambia mucho. Cambia mucho. Y de ahí para arriba. Y nuestra aspiración de que el ser humano en algún momento va a llegar a la nación humana universal. No simplemente como forma organizativa, sino como un nuevo tipo de mentalidad. Es decir, ¿qué sentido tiene que pongamos fronteras? Además, me interesa lo diferente porque eso es lo que me puede aportar. En cuanto a la organización social, creo que esos puntos tienen que tener repercusión. Bueno, imaginemos por un momento que el Partido Humanista está en el gobierno y que puede aplicar algunas de sus ideas. ¿Qué haría el Partido Humanista en materia, por ejemplo, de trabajo? Bueno, no imaginemos el momento, tenemos que imaginar el recorrido. Es decir, ¿qué ha pasado para que el Partido Humanista llegue al gobierno? Evidentemente, una suerte de terremoto electoral, la mayoría de la gente nos vota. ¿Qué significa eso de que la mayoría de la gente nos ha votado? Algo ha cambiado, mucho ha cambiado en la cabeza de mucha gente. Mucho ha cambiado en la cabeza de mucha gente. Eso nos da unas posibilidades y unas responsabilidades diferentes. No es lo mismo un voto pragmático que un voto... Votarnos a nosotros no es por pragmatismo, está claro. ¿Qué haríamos? Desde el principio, antes aclararíamos que es otro modelo el que queremos y qué significa eso. En materia de trabajo, tendríamos que decir claramente lo que hemos dicho antes. Es necesaria una redistribución del trabajo y una redistribución de la riqueza. Y eso va a suponer, de una forma no violenta, una gran revolución. Una gran revolución. Implica que puede haber cosas en las que aparentemente pierda. Yo creo que eso va a ser bueno para todos en general. Es una sociedad en la que todo el mundo va a ser más feliz. Pero la apariencia quizá no sea así. O sea, a mí me daba, por ejemplo, me produce lástima partidos políticos que llegan al poder con propuestas interesantes y que luego su electorado les puede exigir hacer algo que vaya en contra de sus principios. Digo, qué situación más terrible, ¿no? Tú llegas al poder por una serie de principios que tienes y que la gente te apoya y luego, ¿qué haces si la gente te dice que tienes que hacer otra cosa? Trataba de ponerme en la situación de esos, algunos de los gobernantes, por ejemplo, de Andalucía, que llegaron al poder con propuestas pacifistas y se encuentran con una fábrica de armas que están siendo utilizadas para asesinar gente en Yemen y que tienen que elegir, no, es que si no fabrico armas me voy a la calle y me muero de hambre. ¡Uf! ¡Qué terrible!, ¿no? Bueno, y ese mismo argumento lo pueden utilizar los que se dedican a traficar con droga. Es que si no hago esto, no tengo trabajo. Prolongan un poco más y alguno de ellos puede ocurrírsele ser sicario. Es mi trabajo, si no, ¿qué hago? ¿Me muero de hambre? Yo creo que uno debe ser consecuente con sus principios y debe aclarar a la gente, si no estás de acuerdo con esto, aquí tienes una serie de partidos a las que debe de votar. Y no a mí, porque yo no voy a seguir esa otra vía. Aclarar muy bien a quiénes puede votar antes de votarme a mí pidiéndome una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. No me debo adaptar yo a lo que la gente quiere. Me debo de adaptar en el sentido de que la gente me proponga unos argumentos y yo flexibilice mi punto de vista. Pero si yo tengo unos principios, lo que sí tengo que estar es dispuesto a abandonar ese puesto inmediatamente. Sí. Si yo soy representante y mis representados dicen que no, chao. En trabajo, fíjate, sería complicado. Mucha gente diría, ¿y cómo vamos a redistribuir el trabajo? Porque yo he trabajado 20 años en esta empresa. O el capitalista que dice, no, esto es mío. Esto es mío. Usted a la calle y... Bueno, ¿y dónde va a vender sus productos si todo el mundo está en la pobreza? No entiende que ser el más rico del desierto no le vale para nada.
tendrá usted que asegurarse de que hay una sociedad en la que tenga alguna gracia ser rico, porque si no... En materia de salud. En materia de salud es uno de los puntos que deben de estar asegurados. La sanidad debe ser un mínimo asegurado para todo el mundo. Los avances científicos deben de estar disponibles para todo el mundo. Es muy peligroso el que la salud y la sanidad sean objeto de lucro empresarial, por lo menos en los aspectos centrales. Puede haber cosas secundarias que, bueno, pues... Pero las necesidades mínimas deben de estar cubiertas para todos y eso debe estar asegurado por el Estado. Lo mismo que en educación. Tanto igual. Y el Estado se debe asegurar unos puntos mínimos comunes que deben ser respetados. Por supuesto, en la educación también se debe asegurar de que no todas las ideas lleguen al caudal de la educación sin crítica. Se está educando a los niños en algunos valores que a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo. Eso debe de ser. El hecho de que haya una tradición que se venga manteniendo no quiere decir que eso no se deba cuestionar. El Estado debe tomar un rol activo. No es posible, no es que no sea posible, claro que es posible, uno tiene que ir a cualquier ciudad y lo ve. No es aceptable el que haya gente que viva en la calle. Yo creo que el Estado debe de asegurarse tener un parque de viviendas sociales mínimas, dignas, para que nadie esté en la calle. Y a partir de ahí tú tienes todo el derecho a vivir en una casa de lujo, lo que quieras, pero que nadie quede en la calle por eso. ¿Ves? Es una de las cosas que serían mucho más fáciles de manejar desde los municipios. Esa atención más cercana a la gente, los municipios sí pueden hacerlo. Pero ha habido algunos gobiernos que han intentado poner un ministerio de la vivienda para evitar las locuras que están. Las atribuciones las tenían las comunidades, que no tenían ni fondos ni podían intervenir. Todo muy mal hecho. ¿En inmigración? En inmigración, este sistema no tiene solución. Eso hay que dejarlo claro. Tarde o temprano vamos a tener que elegir entre la gente o el dinero. Usted tiene un estatus aquí con una serie de cosas muy bien ordenaditas y eso implica que hay otra gente que está muriendo ahí y que quiere venir aquí. Tendremos que decidir qué hacemos. Yo creo que mientras tengamos tiempo se debe apostar por el desarrollo económico de esos países en lugar de origen. Es decir, el dinero que cuesta tener un inmigrante aquí en un CIES, llevarlo de vuelta allá. Si tú a ese inmigrante con él previamente acuerdas, mira, vamos a poner este proyecto en marcha en tu país y lo voy a controlar yo, no va a haber un corrupto de tu país que se va a beneficiar ni una ONG que va a estar gastándose la mitad en administración. No, directamente con la población local vamos a poner en marcha proyectos con gente que seguramente habrá voluntarios que quieran supervisarlo y que quieran llevarlo adelante para tratar de producir desarrollo local en los sitios donde es necesario, donde la gente sale porque no puede vivir, sabiendo que todo eso tiene un tiempo, que no es posible mantener una desigualdad tan brutal y que eso estallará tarde o temprano si no se arregla. Tenemos un tiempo para hacerlo. ¿Y en medio ambiente? En medio ambiente igual, hay que replantearse todo el sistema de producción. Hay que ver las consecuencias de lo que uno hace. Si hacemos esto, ¿qué pasa? Bueno, vamos a poner en marcha esto. ¿Y qué pasa después? Y eso, a los que vienen detrás, ¿cómo les afecta? Y es sentido común. Es sentido común. Bueno, yo pongo en marcha esto ahora y esto produce beneficios y luego ya veremos cómo se arregla. No. O sea, sentido común. Son las poblaciones las que deciden, aunque no siempre decidan bien, pero eso es la democracia. ¿Es suficiente la democracia representativa actual? Bueno, lo mismo que las personas, que cuando deciden a veces aciertan y a veces se equivocan, las poblaciones sí, a veces aciertan y a veces se equivocan. La democracia representativa depende con quién la comparemos. Es un avance con respecto a la dictadura.
no cabe la menor duda. Nosotros aspiramos a lo que llamamos democracia real. Entendemos que esto es una democracia formal, tiene forma de democracia, pero la esencia de la democracia, que es la capacidad de decisión de la gente, está muy disminuida. Entonces aspiramos a una democracia donde, como comentaba antes, el poder de decisión vuelva a la base social, donde haya una descentralización del Estado, donde haya un respeto de las minorías y donde haya una responsabilidad política de los gobernantes. En ese sentido, sí, sería un avance sobre la democracia actual. Ahora mismo en España es bastante difícil hablar de política sin hablar de nacionalismos. ¿Qué opina el Partido Humanista al respecto? Nosotros somos internacionalistas. Yo creo que el tema del nacionalismo, para entenderlo mejor, habría que abrir el foco y ver que no es un fenómeno únicamente español, sino que es algo que está sucediendo en gran parte yo creo que casi en todo el mundo, de una u otra manera. Hay dos manifestaciones, aparentemente parecen dos fenómenos, pero en realidad son dos manifestaciones del mismo fenómeno. Por una parte, el Estado Nacional está siendo empujado por las multinacionales multinacionales económicas que tienen en algunos casos mucho más poder que Estados nacionales y que no quieren trabas para sus comercios. Y por otra parte, se ve que hay reclamos de partes o zonas de los estados nacionales que quieren su propia identidad y quieren separarse de ese estado. Digo que lo veo como dos manifestaciones del mismo fenómeno, que es lo que está en medio, la crisis del Estado Nacional. El Estado Nacional, como forma de organización política, pues tiene unos cientos de años, en realidad es una cosa bastante moderna, y como forma de organización política entendemos que está en crisis, entre otras cosas porque ha sido una herramienta muy interesante, muy potente, ha permitido montones de avances, pero ha estado en manos de élites que en muchos casos lo han utilizado en contra de las poblaciones. Entonces, hoy en día creo que no hay como fidelidad a los estados nacionales. La gente no se siente. Entonces se requiere, aparecen como otro tipo de reclamos más que despierten esa emocionalidad. El Estado Nacional es demasiado neutro, demasiado gris, así que surgen las naciones, los nacionalismos, que tienen, ya te digo, su sentido, porque el Estado ha sido mal utilizado y también tiene una base de que, ¿cómo no va a querer uno su pueblo, su gente, su cultura, su cosa cercana? Es evidente que uno tiene que querer eso. Confundir esa emocionalidad. Yo pues, podía querer a mi madre mucho, pero no querría que fuera presidenta del gobierno. Confundir esos términos a veces lleva a errores y se pretende, ante la dificultad de elaborar un futuro querido, a veces se vuelve atrás. Es decir, la gente hoy en día no ve esto de la crisis del sistema, aunque en muchos casos no lo tenga muy elaborado, ya se siente, se ve, y no hay. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el proyecto? Vamos a subir un 1% el Producto Interior Bruto. Bien, ¿cuánta épica hay en eso? ¿Qué entusiasmo puede tener la gente con eso cuando sabe que en la mayor parte de los casos esas cosas se utilizan para engañar a las poblaciones? Eso no tiene ningún tipo de. Entonces, se recurre a modelos que están en el pasado. Las naciones tuvieron su sentido, pero yo creo que el ser humano va hacia otro tipo de organización, donde evidentemente uno siga conservando sus afectos, pero la forma de poner de acuerdo a organizarnos sea otra. Nosotros decimos que descentralización no hasta la nación, que decide no es la nación, es la gente, es decir, hacia la base social, y por otra parte aspiramos a un modelo que es la nación humana universal. Otra cosa es que frente a esas, si aparecen tendencias de gente que quiere eso, ¿cómo se responde a eso? Por supuesto, por vía no violenta y no oponiendo a esa nación otra nación, porque si no ya hemos entrado en un juego absurdo. No, aspiramos a un mundo de otra manera,
pero tengo que ver cómo te respeto, aun cuando considere que estés equivocado. Entonces, la manera de tratar es otra cosa, diferente. Lo mismo que frente a un futuro incierto en el que la gente se siente desorientada, atemorizada, surgen modelos, por ejemplo, las naciones que están más bien en el pasado, también surgen posturas irracionalistas. De ahí se explica todo el tema de la ultraderecha, ¿no? Por ejemplo, aparecen posturas irracionalistas, donde yo me he sentido oprimido y además me han explicado que eso es como tiene que ser. O sea, mire, su jubilación no le da para vivir. Pero mire usted, aquí tenemos las variables macroeconómicas, las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, así que usted se tiene que morir. No, más claro no se lo puedo explicar, o sea, no es cosa mía, no es un tema personal. Y entonces la gente se ve pisoteada y además se lo explican que tiene que ser así. Racionalmente le dejan sin salida. Entonces están surgiendo posturas irracionalistas, donde se va a una catarsis, la gente se va detrás del que habla más fuerte y no se cuestiona mucho si lo que dice está bien dicho o es bueno. No, es simplemente como que esa inseguridad frente al futuro se intenta compensar con una falsa seguridad que me da ese que habla muy fuerte. Creo que todo eso tiene parte que ver con la desorientación del futuro, que la gente no sabe qué va a pasar. Y con soluciones que requieren una complejidad y... Son falsas soluciones, falsas soluciones. ¿Sería positivo para el PH, para el Partido Humanista, confluir con otras fuerzas progresistas en algunos momentos o en algunos comicios, en algunas situaciones? Es muy positivo ponerte de acuerdo con otros para hacer cosas y además con diferentes puntos de vista. Eso siempre es positivo. Nosotros, evidentemente, que nos sentimos más cercanos con la izquierda, en el sentido de que, con la izquierda tradicional. Nosotros nos consideramos de izquierda, pero no diferenciamos de esa otra izquierda tradicional que en su mayoría viene por derivación de ese otro modelo que surgió el marxismo, como comentaba al principio, en su mayoría viene de ahí. Pero evidentemente que nos sentimos hermanados en el sentido de que ambos buscamos una mayor justicia social, que a todos nos vaya bien, no apostamos por modelos como los de la derecha, de las que, bueno, que le vaya bien a una minoría y luego ya verás cómo nos va a ir bien a todos. No, ese cuento ya no nos lo creemos. Es decir, tácticamente estamos próximos a los partidos de la izquierda tradicional. Pero aclaramos bien, nuestro modelo es diferente. Tácticamente podemos confluir siempre y cuando no esté en juego el que desaparezca la alternativa de un nuevo modelo. Es decir, ¿de qué nos vale un programa muy bien elaborado, muy de izquierdas, si luego los hechos impiden? A ver, la sanidad privada entró en todo el mercado de la sanidad y de la sanidad pública gracias a una ley del PSOE que le abrió la puerta, porque los hechos nos aconsejaban, por ejemplo, es decir, si no hay un modelo diferente vamos a estar en manos de la cosa pragmática. Vamos para allá, ¿de acuerdo? Sí podemos. Y si no podemos, ¿qué? Si todo nuestro análisis se basa en que no hay alternativa a este sistema no tiene arreglo. No tiene arreglo. Si el transatlántico empieza a hacer agua, sí, hay que ocuparse de servir la cena, hay que ocuparse de mantener los servicios, el médico tiene que seguir atendiendo a la gente, sí, pero sobre todo hay que ver cómo ponemos en marcha una nave alternativa. O sea, creo que es muy positivo el trabajar en conjunto con partidos progresistas, evidentemente, teniendo en cuenta que, y además expresando claramente que nuestro proyecto tiene que ver con otro modelo. Eso nos plantea algunas dificultades de comprensión, a veces como que son dos enchufes que tienen clavijas diferentes, aun cuando coincidamos en la intención de arreglar algo,
A futuro nosotros vemos otro modelo y en general entendemos que todos los partidos existentes hoy en día son producto de este momento histórico, entonces no se plantean otro modelo, es como arreglar este. Entonces, confluencia y coincidencia, porque la coyuntura nos permite trabajar juntos, pero a futuro queremos, ojalá podamos influir en que nuestro modelo llegue a otros partidos y sobre todo que llegue a la base social. Es decir, de nada vale la confluencia de partidos si la gente en la calle no va junta. Es decir, sobre todo lo que vamos es la confluencia social. En ese sentido, sí, claro que está muy bien. Las propuestas políticas en diferentes campos surgen también de una concepción del ser humano. Y en este momento hay muchas que circulan, desde aquellos partidos que dicen que el ser humano surge o es la unión del óvulo y el espermatozoide. También hay concepciones que igualan al ser humano a otras especies, por ejemplo, el animal. Somos un objeto de consumo, el ser humano es reflejo de las condiciones objetivas. Hay muchas concepciones, ¿no? ¿Cuál sería qué es para el Partido Humanista el ser humano? En realidad hay poca reflexión sobre el tema ese, que es muy importante. Es una de las pocas reflexiones filosóficas que tienen consecuencias así muy inmediatas, ¿no? ¿Qué sería el ser humano? Si uno mira alrededor, a ver qué es el ser humano y trata de compararse con otros seres que sean próximos. Bueno, pues los más cercanos son los seres no humanos más cercanos, pues serían los animales, los mamíferos más evolucionados, ¿no? Y entonces vemos características que nos diferencian a nosotros. No es nuestra fuerza, no es nuestra inteligencia, porque, bueno, aunque cuantitativamente pueda ser un ser muy inteligente, pero hay otros animales que tienen una alta inteligencia. No, cualitativamente no encontraremos diferencia. Ni siquiera los sentimientos. Hay animales que tienen sentimientos muy, muy refinados. Hay muchas cosas que no nos diferenciarían. El ser humano, sin embargo, en determinado momento empieza a imaginar un futuro. Es decir, se da cuenta de que si yo hago tal cosa, a futuro lo que va a pasar va a ser esto, y si hago tal otra, lo que va a pasar va a ser lo otro. Empieza a adelantarse al futuro. El animal no, el animal sigue su instinto. No tiene libertad. Él está obligado a seguir un instinto que se va modificando muy lentamente y de una forma fisiológica casi, no tiene libertad. Por lo tanto, en el animal no hay juicio. Donde no hay libertad no hay ni bien ni mal. El ser humano ya empieza a elegir un futuro. Entonces no es indiferente lo que yo haga. Yo puedo hacer algo que sea bueno o malo porque ya lo elijo. Empiezo a tener libertad, con lo cual mis acciones ya pueden ser juzgadas. Y empiezo a sufrir. El animal siente el dolor. Seguramente que hay animales que con mucha mayor precisión que el ser humano, pero no sufren en el sentido de que para ellos no existe un futuro lejano. Es una cosa muy corta. El ser humano puede sufrir en la situación más favorable porque imagine que después puede venir algo que le sea malo. Y eso es incomprensible para un animal. En síntesis, nosotros definimos el ser humano como el ser histórico y social, cuyo modo de acción en el mundo se transforma a sí mismo y transforma la naturaleza, y su propia naturaleza. Esto le coloca en un estamento, en un ámbito diferente a cualquier otro ser vivo. En él aparecen campos que antes no existían, como el campo de la libertad, de la opción, el campo de la intención, la construcción de un futuro que no existe, y por lo tanto existe la moral. Ya no es indiferente lo que haga. Lo que haga tiene unas consecuencias en un sentido o en otro. Nos diferencia claramente de cualquier otra concepción del ser humano, y esto tiene consecuencias en el accionar político.
Bueno, ¿qué le dirías a alguien que no está satisfecho con cómo están las cosas, que quisiera cambiar, pero que no sabe ni qué hacer ni cómo? Bueno, no le daría respuestas, trataría de volver al principio, a las preguntas con las que empezamos esta charla. Le sugeriría que se hiciera esas preguntas: si quiere vivir, en qué condiciones quiere hacerlo, qué quiere hacer para modificarlo, porque puede ser que quiera diferentes cosas. A continuación sí le explicaría nuestro proyecto. Le explicaría que nosotros estamos trabajando por superar una etapa del ser humano, que queremos un nuevo tipo de sociedad solidaria, no violenta, que nuestra prioridad es la superación del sufrimiento no solo en unos sino en otros. Entendemos que en esto no la jugamos todos juntos, que entendemos que la crisis inevitable de este sistema nos abre la posibilidad de elegir, una posibilidad muchísimo más amplia que nunca ha tenido el ser humano en la historia, de elegir un tipo de vida donde estén asegurados unos mínimos de salud, educación, calidad de vida, donde el temor desaparezca y no esté en juego mi propia supervivencia, sino que sea la cooperación con otros lo que me permita ir avanzando, que aspiramos a una nación humana universal, no simplemente como forma organizativa de gobierno, sino como valoración de que estamos en la misma nave y de qué bien que haya otros diferentes porque tienen cosas que pueden aportar que yo no tengo, que aspiramos a la no violencia no solo como metodología política, sino como aspiración personal. Superar la violencia es superar el sufrimiento. Entonces, allá donde haya violencia, algo me está indicando que tengo que modificar cosas. ¡Qué bien! Pero no me puedo quedar parado. Que si todo esto le parece interesante, que no deje pasar su vida, sin repetirse esas preguntas de qué quiero hacer con ella, de quién soy y a dónde voy. Que no se deje llevar por la rutina o la mecanicidad de lo que viene, sino que trate de ser protagonista. Y si en eso coincidimos, que nos ayude y que le sea útil lo nuestro.